bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy vamos a aprender cómo eliminar la cochinilla de nuestro senecio rosario o senecio camándula. La cochinilla es una plaga muy recurrente en nuestras plantas. Este método que vamos a utilizar en el día de hoy es muy efectivo y comprobado. Hay personas que me han escrito que ya lo han hecho y que no han obtenido resultados favorables. ¿Qué debemos hacer para tener éxito con este tratamiento que es económico y muy fácil de hacer en casa? ¿Qué vamos a usar en este tratamiento? Vamos a usar jabón y ajo. ¿Cómo lo vamos a usar? Vamos a usar, como va a ser nuestro primer tratamiento, lo vamos a usar de manera más concentrada. Entonces, en este caso vamos a usar unas 3 cucharas de jabón de detergente en polvo, una cabecita de ajo, muy pequeñita, y vamos a macerar o licuar el ajo y lo ponemos en un recipiente. Entonces, con este jabón y este ajo, hacemos el agüita, más o menos unos 2 litros, o dependiendo de la mata que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen una mata, yo tengo esta, es pequeña, normalmente este senecio es una mata colgante, entonces a veces se reproduce y es frondosa, muy bonita, así cae por todas partes. Entonces a este senecio suele atacarlo una cochinilla que es como pegajosa, se le quedan a uno las manos así pegaditas, parece miel o parece como aceite, como azúcar, pero es todo pegajoso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este senecio? Lo vamos a coger en su maceta, lo vamos a ordenar todas sus hojitas, recuerden que las pepitas son las hojitas de ella, y lo vamos a llevar al pote que tenemos con jabón y lo sumergimos ahí. Le ponemos agua a la maceta para que este tratamiento también llegue al sustrato. Lo vamos a llevar por un lapso de 1 hora con jabón bien concentrado. Le vamos a lavar totalmente su maceta y esperamos que este tratamiento también entre a la maceta, al sustrato, porque en el sustrato hay larvas y hay huevitos que van quedando allí. Entonces lo vamos a poner así. Digamos, si ustedes tienen una mata más frondosa, pueden usar un recipiente más grande, digamos así, de esta manera, lo ponen allá y lo llenan de agua, jabón con ajo. Lo empiezan a lavar con la espuma por todas partes, que les vaya penetrando por todas las hojitas, por todas las perlitas. Lo vamos a super lavar así. Esperamos que su sustrato quede bien mojado por si hay larvas. Entonces esta lavada la vamos a tomar como forma de riego. Ya el agua que les va a quedar ahí, no le vamos a poner más agua para evitar sacarle el jabón que va a quedar dentro del sustrato. Entonces ya la tenemos bien lavada, super lavada. La dejamos por un lapso de hora ahí. Este tratamiento con el jabón mata la plaga y el ajo actúa como repelente. Entonces la vamos a dejar por un lapso de 1 hora y después la vamos a enjuagar. Entonces acá no me puedo demorar todo el tiempo. Entonces cogemos otra cubeta, sacamos nuestro senecio y lo ponemos en otra cubeta con solo agua. La vamos a lavar normalito, que no nos vaya a quedar tanto jabón. Entonces, este tratamiento lo vamos a usar así, de esta forma,
cada 10, cada 15 días. ¿Por qué? Porque la plaga va a quedar en el sustrato o los huevitos que quedan aquí dentro de las que no podemos alcanzar a lavar muy bien. Entonces esos huevitos vuelven a nacer en 12, 15 días. Entonces volvemos a tener la plaga ahí. Entonces volvemos a jugar en 12, 15 días de esta misma forma. Cuando ya hayamos terminado estas 2 veces, ¿sí? Entonces ya terminamos acá. Ya la jugamos, ya pasó la hora. Entonces la vamos a dejar en su cubeta. Ya está la... De ahí en adelante, después de haber terminado, le vamos a poner vinagre, agua oxigenada o alcohol. Una de estas 3, las que tengan ustedes en casa, no las vamos a mezclar. La vamos a poner en un spray y vamos a rociar cada ramito, sus perlitas, las vamos a rociar bien, le podemos rociar en el sustrato. Si de pronto en este sustrato ustedes las tienen decoradas con piedritas o algo, les vamos a quitar las piedras mientras vamos a estar con el tratamiento. Entonces, después de que le hayamos puesto el vinagre, agua oxigenada o alcohol, lo vamos a hacer por un periodo de cada 10 días, con el que ustedes tengan, cada 10 días, hasta que la plaga haya desaparecido. Después de que ya la plaga haya desaparecido, entonces vamos a hacer otro tipo de tratamiento. Vamos a ponerle a la matica unos ajitos, los pueden macerar, yo en este caso acá los voy a cortar y los vamos a poner, digamos, acá. Los vamos a poner en la maceta, ocultos ahí. ¿Para qué? Si el mosquito o la mosca va a poner sus huevos en él, entonces él se encuentra con el olor a ajo, entonces a él no le gusta, entonces él se va a ir. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sí? Le ocultamos los ajitos ahí, ese ajo no le pasa nada. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este tratamiento? Que para llegar a tener éxito tenemos que hacer un tratamiento constante y revisar nuestras plantas periódicamente. Espero que se animen y lo hagan en casa. Bueno amigos, espero que hayan aprendido en este video. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.